de Mayo Revolucionario. Vamos a hablar con Oscar González, y preguntarle también a Oscar González, ¿no? Él, representante del Partido Socialista y aquel socialismo que tomó las banderas de Alfredo Bravo, de quien se cumplió también ahora un nuevo aniversario de su fallecimiento. Recordemos, Alfredo Bravo, muere inmediatamente después de la asunción de Néstor Kirchner, y me arriesgaría a decir que el primer acto de Néstor Kirchner como presidente de la Nación y de Cristina Fernández de Kirchner en aquel momento como primera dama fue ir a acompañar a la familia de Alfredo Bravo y a los amigos de Alfredo Bravo al velorio que se estaba llevando adelante en el Congreso de la Nación, en el Salón de los Pasos Perdidos. Así que está en comunicación telefónica con nosotros Oscar González, con quien queríamos saludar, un poco para que, Oscar, ¿cómo estás? Te saludo, para hablar acerca de estos 20 años de Alfredo Bravo, y otro poco para preguntarte qué expectativas tenés respecto a la marcha del 25, la movilización que tenemos dentro de 3 días. Si querés, si te parece, empecemos por Alfredo. Dale, buenos días, ¿cómo estás, ¿Cómo estás? Juan? Bien, bueno, sí, efectivamente, se van a cumplir 20 años de la desaparición de Alfredo. Tengo muy viva en la memoria la noche siguiente a la del 25 de mayo de 2003, la noche del 26, porque Alfredo muere precisamente en la madrugada del 26 de mayo, muy pocas horas después de la jura de Néstor como presidente y de su discurso en el Congreso. Yo estaba todavía en mi banca porque fui diputado hasta fin de año, hasta diciembre de ese año 2003, con los compañeros, y sí, efectivamente, pienso que prácticamente la primera actividad oficial como presidente, en realidad oficial, la primera actividad como presidente de Néstor, la noche del 26, fue concurrir junto con Cristina al velorio de Alfredo, que efectivamente tenía lugar ahí en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados. Recuerdo perfectamente ese momento. En la madrugada del 26 yo recibo el llamado de Daniel Bravo, hijo de Alfredo, ya también él fallecido hace un par de años, y que me decía que Alfredo finalmente se había producido su deceso. Así que bueno, fue una jornada triste, una jornada gris, una jornada también agitada, porque bueno, se congregó una gran cantidad de compañeros, de amigos esa noche en el Congreso, y a la mañana siguiente fueron los discursos de despedida de Alfredo. En fin, bueno, y ahora hace 2 días lo despedimos de nuevo, lo evocamos, lo recordamos en una actividad que hicimos en el Centro Betanzos de Buenos Aires, una entidad regional gallega que tiene la característica que en su local, Alfredo durante mucho tiempo funcionó organizando lo que después fue la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CETERA. Él trabajaba en un ámbito regional gallego que les facilitaban su local en la calle México, y bueno, por eso elegimos ese lugar, también en agradecimiento a la comunidad gallega que lo ayudó a Alfredo tanto en aquel momento. Vos sabés, Oscar, que muchas veces cuando uno discute algunos acontecimientos históricos del siglo XX, viste que aparece esa discusión acerca de la cual los socialistas tenían ciertas ideas que después fueron ejecutadas por el peronismo, ¿no? Sin ir más lejos, bueno, el tema del voto femenino, que lo venía planteando Alicia Moró de Justo y después sale con Evita, bueno, Alfredo Palacios con una serie de ideas que después también son llevadas adelante por Perón. ¿Sentiste durante los gobiernos de Néstor y Cristina que pasó algo
en ese sentido? Y lo digo recordando mientras hablo una pequeña anécdota que capaz vos no la recuerdes, pero yo sí. Era el gobierno de Cristina y un día vos eras vicejefe de gobierno, de gabinete, secretario de Relaciones Parlamentarias. Pasé a saludarte y vos me dijiste en aquel momento: hemos hecho la revolución y no nos dimos cuenta. Y yo decía, ¿de qué está hablando este hombre? Y claro, acababan de anunciar 10 minutos antes la asignación universal por hijo. Entonces, digo, ¿sentiste que también se puede en ese momento histórico señalar que hubo algunas ideas del socialismo que fueron llevadas adelante por un gobierno peronista? Bueno, sí, efectivamente, es un lugar común decir que muchas de las ideas originales del socialismo se materializaron a partir de 1946. Efectivamente, como todo lugar común, tiene una base verdadera, no Ujú. es literatura. Vos mencionaste un tema. El voto femenino fue una reivindicación muy larga de 100 años que hicieron las mujeres socialistas, anarquistas, comunistas, feministas, radicales, y vino una señora en el año 1946 que Ujú. no era socialista, que no era comunista, que no era anarquista, que no era feminista y que no era radical, y propuso y logró se sancionara la ley de voto femenino, gracias a lo cual las mujeres en 1951 ya pudieron votar y ser elegidas por primera vez en la historia. Es un ejemplo clásico de una demanda histórica de la izquierda que el peronismo materializa. Y efectivamente, no recordaba Oscar, mi boca, sí, ahí te perdimos, ahí sí, efectivamente, efectivamente. hoy efectivamente, sí, ahora recuerdo haber pronunciado esa frase que reivindico, y esa es la explicación de nuestro ingreso como socialistas en el año 2007 a la gestión del presidente Néstor Kirchner y posteriormente a las dos gestiones de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina misma, durante aquella campaña del año 2007, en un discurso en el Luna Park, creo recordar, sí, en el Luna Park, había dicho una frase que me había impactado mucho, que era: terminemos de discutir si las leyes eran de Palacios o de Perón. Ujú. Lo importante que fueron el resultado de la lucha popular. Eso lo dijo literalmente o casi Cristina en aquella campaña en el Luna Park. Y creo que el gobierno de Cristina y el gobierno de Néstor lo que vienen en realidad es a sintetizar una situación histórica. A ver, porque el Partido Socialista, que como perspectiva de gobierno desde un punto de vista partidario no tuvo éxito en la historia argentina, porque concluyó desapareciendo prácticamente del escenario, quedamos los socialistas, obviamente, pero no queda un partido socialista y queda un sello de socialista que está traicionando, cualquiera lo puede ver en Santa Fe y en la ciudad de Buenos Aires, los postulados históricos del antiguo socialismo. Es decir, hoy el socialismo se canaliza a través de múltiples expresiones. Quizá la más importante, obviamente, se autodefine peronista, porque Ujú. efectivamente esa medida que vos señalaste, la asignación universal por hijo, es una especie de reconversión de la vieja consigna socialista que viene de hace muchísimos años, de la asignación universal. Todo lo que es asignación universal tiene un rasgo socialista en el origen. Y al haberla aplicado el gobierno de Cristina, hay efectivamente un triunfo no del socialismo, sino de algunas ideas que el socialismo venía planteando desde hace muchos años. En ese sentido es una síntesis, es una simbiosis, y esa síntesis y esa simbiosis también es vigente para muchas ideas que provienen de la vieja ideología del antiguo Partido Radical, Ujú. incluso de algunos sectores liberales o liberales de centro, que si uno analiza
la propia denominación que Cristina en algún momento le pone a su fuerza política electoral, que es la Unidad Ciudadana, esa expresión un poco engloba a todas estas expresiones, y hoy día que los partidos están prácticamente disueltos, los partidos como instrumento histórico son eso, parte de la historia. En el presente ya no hay partidos políticos en sentido tradicional, en sentido convencional, ni desde el punto de vista organizativo, ni siquiera desde el punto de vista programático. ¿Por qué? Porque como los partidos empiezan a moverse en función de lo que plantean la ciudadanía a través de la metodología de las encuestas y los sondeos de opinión, hay una adaptación casi automática de la propuesta de cada partido a lo que demanda la masa potencialmente electoral que se expresa en las encuestas y sondeos. Entonces, ya no es que la gente vota propuestas, sino que las fuerzas electorales proponen lo que la gente demanda. Por eso después no se cumple, porque es una metodología que no tiene que ver con una participación efectiva y real de la gente, sino que es una metodología marketinera que tiene que ver con los medios, con la metodología de la propaganda y no con la verdadera propuesta de soluciones para la situación nacional. Está clarísimo eso. Me parece que está confuso, no tan clarísimo, pero va por ese lado, quiero decir, ese lado. Bien, y Oscar, y bueno, para ir terminando en estos 5 minutos que nos quedan antes del cierre, ahora sí preguntarte qué expectativas tenés respecto a este jueves, ¿no? Recuerdo haber hablado con vos, junto con los compañeros de Caput, a la salida del Teatro Argentino, el día que Cristina dio esa, vamos a llamarlo, esa clase magistral en la inauguración de la escuela Néstor Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata. Bueno, en aquel momento había capaz, por parte de muchos, ¿no? Porque no hay acá en este momento, a esta hora, un criterio uniforme acerca de lo que se considera que va a pasar. En aquel momento sí me parece que capaz había una mayor expectativa de que ella efectivamente termine siendo la candidata. Hoy a esta hora sí hay, por un lado, me parece a mí, mucha expectativa respecto a una plaza que promete ser multitudinaria dentro de 3 días, y por otro lado sí ha bajado un poco la expectativa a partir de las últimas declaraciones de ella de que sea finalmente su nombre el que figure en la boleta. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, que no hay que tener expectativas milagrosas, que en política no hay milagro, pero que la acumulación, incluso cuantitativa, se torna cualitativa, y efectivamente, que hay una plaza multitudinaria, variada, diversa, transversal, ese es un dato político ineluctable que efectivamente va a tener impacto directo incluso en la definición de cuál va a ser la opción electoral. Después, la expectativa por Cristina está siempre planteada porque ella siempre da clases magistrales en el sentido de que está siempre un paso adelante de todas las consideraciones que en general hacen el resto de los sectores políticos, y ella opera como una vanguardia. Por lo tanto, tiene esa natural precisión para enmarcar, definir y encuadrar las circunstancias políticas de cada coyuntura, y nada menos que en esta, que es dramática y definitoria. Así que vamos con mucho optimismo, vamos con mucha esperanza, no somos ingenuos, no creemos, como decía, en la magia y en artilugios retóricos, pero vamos muy orientados a tener muy presente lo que viene planteando Cristina, que tiene un basamento muy práctico, muy real y muy político, que es la necesidad de un proyecto de gobierno, de un plan de gobierno, porque efectivamente, sin hacer mucha historia, lo que quedó demostrado con el gobierno presente es que no había un plan, y efectivamente no se cumplió ninguna pauta, porque dicha pauta no existía. Entonces, con voluntarismo simplemente no se llega. Hay una crisis del sistema político, lo cual es obvio acá y en todo el país. La derecha avanza en todas partes, acá también, incluso fíjense en Grecia anteayer, lo que sucedió.
Grecia es un país bastante análogo en Europa a lo que somos nosotros en América, en varios sentidos, y económicos, sociales, históricos. Así que bueno, vamos, primero convocamos a participar, porque la participación política y cívica es esencial. Segundo, a que sea multitudinaria, porque lo cuantitativo, como digo, se torna cualitativo. Y después porque Cristina es la principal y prácticamente única líder de masas democrática de la Argentina. Y en cuarto lugar, la derecha está avanzando y hay que pararla. Así que hay muchos motivos para alentar a todos los compañeros, compañeras, oyentes, oyentas y amigos y amigas a que nos juntemos este 25 en la Plaza de Mayo. Oscar González, te agradecemos muchísimo esta conversación con Radio Caput y bueno, seguramente nos estemos encontrando en esta plaza del 25 de mayo. Un fuerte, fuerte abrazo. Igualmente.